En esta oportunidad veremos en el eje temático D conceptos que tienen que ver con violencia, violencia de género, violencia en la pareja, violencia al adulto mayor, maltrato infantil y la relación entre violencia y salud pública. El Informe Mundial sobre Violencia y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó en el año 2002, es el primer informe general que aborda la violencia como un problema de salud pública en todo el mundo. Allí la OMS señala a la violencia como uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo y destaca la importancia que adquieren los distintos tipos de violencia familiar, habitualmente relegada a segundo plano. Hace unos años, antes del 2000, los efectos de la violencia, en los tipos de violencia que vamos a repasar, que vamos a conocer en esta clase, se circunscribían más que todo a los daños físicos y su asistencia por parte del equipo de salud. En la medida en que fue creciendo el abordaje y el estudio de lo que son los efectos en las víctimas de las situaciones de violencia, se fue profundizando y de alguna manera conociendo los efectos a largo plazo, no solamente secuelas físicas de la violencia, sino también a nivel emocional y social. En la medida en que la victimología, que es la ciencia que estudia a las víctimas de la violencia, fue ofreciendo material en sus investigaciones sobre estos efectos, se fue de alguna manera publicando y reconociendo que no solamente los efectos de la violencia son las secuelas físicas agudas, sino que también aquellas secuelas a largo plazo, aquellos efectos y consecuencias a largo plazo en las víctimas. Por ejemplo, el abuso sexual infantil, con los efectos a muy largo plazo, a nivel emocional y psíquico, por lo traumático de los eventos, que no tiene que ver simplemente con el efecto físico en el cuerpo, lo cual a su vez, una vez que es asistido, queda y permanece todo el aspecto emocional de estas secuelas físicas. También a nivel en violencia de género, violencia de la pareja, también las secuelas a largo plazo, cuando la víctima de alguna manera se fortalece y logra cortar con el círculo de la violencia, logra salir de ella, lo que se observaba es que permanecían las secuelas emocionales y sociales y económicas a largo plazo. Por lo cual, la OMS señala en este primer informe, que ya tiene su actualización, pero es en el 2002 cuando señala la importancia que implica para la salud pública la asistencia y ocuparse de la recuperación de las víctimas. También dentro de esta clase veremos el suicidio entendido como violencia hacia sí mismo. Ahora vamos a ver lo relacionado con violencia de género. Para empezar, vamos a desarrollar lo que es el concepto de violencia en la pareja. Hay distintos tipos de definiciones que yo he extraído de diferentes autores. La primera es de la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2003 realizó un informe en el cual plantea y propone que la violencia en la pareja, la violencia hacia los niños, maltrato infantil, abuso sexual infantil, la violencia hacia los ancianos y el suicidio, entendiéndose como violencia hacia sí misma en la persona, es un grave problema de salud pública y que requiere también una respuesta de salud pública. La OMS refiere en el año 2003 que la violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. Se define la violencia conyugal como un comportamiento en el grupo familiar caracterizado por la agresión dirigida especialmente hacia la mujer. En este aspecto se puntualiza el factor social que determina que se dirige hacia ella en particular.
La víctima es la mujer adulta que es golpeada por un hombre adulto, generalmente su marido o pareja. Otro tipo de definición de Leonore Walker refiere a la mujer golpeada como aquella mujer que ha sido repetidamente sometida a coerción física o emocional por un hombre para que ella hiciera algo que él deseaba sin tomar en cuenta los derechos de ella. Y refiere que debe haber pasado al menos 2 veces por el ciclo de la violencia. Tengamos en cuenta que esta temática empezó a desarrollarse en los años 70, 80 puntualmente, y se puntualizó, se focalizó en un primer momento en relación a la mujer, teniendo en cuenta aspectos sociales asociados al género femenino. Por lo cual, la mayoría de los textos refieren y puntualizan en relación a la mujer como víctima y al hombre como victimario en una relación de pareja. Otro aspecto que me gustaría marcar es que violencia en la pareja es el término, o violencia de género, es en general el término que se está utilizando actualmente, ya que violencia conyugal refiere o refería anteriormente a miembros que estuvieran en relación de cónyuges. En el caso, en este sentido se amplió el concepto para no solamente tener en cuenta cuando están casados de hecho, sino también conviviendo o en parejas de novios sin necesidad de convivencia. Por lo cual, la definición de la OMS es más abarcativa en este sentido y plantea la violencia en la pareja como cualquier comportamiento dentro de una relación íntima entre un hombre y una mujer que causa daño físico, psíquico, sexual a los miembros de la relación. Otro de las autoras que fueron quienes marcaron el antecedente de esta temática refiere a la mujer golpeada como aquella mujer que ha sufrido abuso físico intencional y ha sido forzada a realizar acciones que no deseaba. La misma autora refiere que la mujer golpeada es la mujer que ha sufrido abuso físico intencional y o ha sido forzada a realizar acciones que no deseaba o a quien se le ha impedido realizar acciones que deseaba un hombre adulto con quien había establecido vínculos que generalmente incluían intimidad sexual, estuviera o no legalmente casada. Esta autora es una de las pioneras también en desarrollar sobre la temática de violencia de género, puntualizando también en la mujer como víctima producto de paradigmas, de modelos sociales en relación a lo femenino y lo masculino. La violencia en la pareja incluye la violencia física, sexual y psicológica, según el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2003, que tenga lugar dentro de la familia o en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenda, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. También se le refiere a la violencia física, sexual y psicológica como aquella que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y también aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación incluye no solamente lo que tiene que ver con la relación interpersonal en espacios de intimidad en la pareja, sino también que incluye aquellas situaciones de violencia hacia la mujer que tengan lugar en la comunidad, en las instituciones o también por el Estado o sus agentes. De esta manera se comprende un modelo ecológico abarcativo, no solamente centrado en el microsistema de las relaciones interpersonales en la intimidad, sino también en otros espacios.
Antes de continuar desarrollando este aspecto del ciclo de la violencia, sí me gustaría hacer una acotación para diferenciar lo que es la agresión y sus derivados de la violencia. Cuando hablamos de agresión, nos estamos refiriendo a grandes términos, a todo lo que hemos visto y desarrollado durante la unidad número 4, en relación a los derivados de la pulsión agresiva. Tengamos en cuenta que las pulsiones son el motor de vida, es lo que nos lleva, es lo que puja, es lo que nos lleva a, de alguna manera, a cumplir las metas que nos proponemos. Es constitutivo al aparato psíquico junto con las pulsiones sexuales. De alguna manera, cuando hablamos de agresión, nos estamos refiriendo justamente a ese tipo de pulsión, de energía que tenemos todos los seres humanos y que es necesaria para salir adelante, por ejemplo, frente a situaciones frustrantes o frente a situaciones difíciles, donde no podemos cumplir con nuestra meta o cuando alguna persona de alguna manera nos hace daño y de alguna manera buscamos defendernos. Derivados de la pulsión agresiva encontramos la hostilidad, el odio, el enojo, y que, como hemos visto a lo largo también de la unidad 4 y también en parte de la unidad 2, es a lo largo del desarrollo psicoemocional desde que nacemos que de alguna manera vamos desarrollando recursos de canalización adecuada de esta pulsión agresiva. Como recuerdan, marcaba que cuando los niños son pequeños, si se enojan, empujan, lloran, muerden, y de alguna manera con la influencia del medio familiar, del medio social significativo, se le va marcando formas adecuadas de expresión del enojo para adquirir recursos que luego puede ser, por ejemplo, la expresión del enojo, del malestar, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los amigos, etc., y poder llegar a alguna solución. Entonces, este tipo de derivados de la agresión forma parte de la complejidad del humano. Y en la agresión, cuando hablamos de agresión y de sus derivados, entendemos al otro como un par, como otro ser humano, y que generalmente lo que nos frustra y nos genera enojo tiene que ver justamente con que no satisface las expectativas que uno presenta o lo que se espera de este otro. No me entiende, no me da lo que quiere, etc. Lo que yo quiero, etc. Entonces, dentro de la agresión, el otro está considerado como otro ser humano, como otra persona. Frente a esta situación es importante resolverla, buscar los canales adecuados de expresión de este enojo y llegar a una solución. Ahora, a diferencia de la agresión, la violencia, el victimario, que es quien ejerce el daño de manera intencional, en la violencia el otro no es considerado una persona, sino un objeto, una cosa, un objeto, sobre el cual descargo y deposito todo mi malestar o mis expectativas para satisfacer mis propias necesidades. Entonces esa es la gran diferencia entre agresión y violencia. Por supuesto que podemos encontrar personas que no han desarrollado canales suficientes o adaptativas frente a la agresión, con dificultades en regular la agresión, y podemos encontrarnos con personas también violentas, pero es importante que hace estos dos tipos de situaciones hace difícil la diferenciación. Pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de violencia, puntualmente nos estamos refiriendo también a situaciones en las cuales el otro es considerado como un objeto que debe satisfacer las necesidades del victimario, o de esta manera lo comprende y posiciona a su víctima el victimario. La víctima debe satisfacer las necesidades. En una relación en la cual gradualmente este posicionamiento entre víctima
y victimario, victimario que posiciona a la víctima para que satisfaga sus necesidades personales, de alguna manera se va reforzando y se va sosteniendo por distintos factores. Entonces tenía la necesidad de justamente dejar en claro la diferenciación, que no es lo mismo, por supuesto, repito, hay personas con dificultades en el desarrollo de recursos adaptativos frente a la agresión y que expresan su agresión de manera que puede generar daños en otros, pero hay que diferenciar cuando estamos hablando de alto monto de agresión y dificultades en su regulación y cuando estamos hablando de violencia, que ya es otro tipo de situación. Ahora vamos a ver el ciclo de la violencia, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cómo y cuándo se manifiesta la violencia en la pareja. La violencia en la pareja se instala en periodos tempranos de la relación, es decir, es algo que empieza gradualmente, que pasa desapercibido para la víctima por los mismos mecanismos que utiliza el victimario de manera inconsciente y también otras veces consciente. Me refiero a mecanismos de defensa y a mecanismos de alguna manera de inducción, y evoluciona por ciclos y se incrementa progresivamente en gravedad y frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer momento se presenta acumulación de tensión en la pareja. Son situaciones que el victimario expresa su malestar, generando alto monto de tensión en la situación, en el clima de la relación, del hogar. Luego de esta etapa o de esta fase pasamos a la segunda, que es la eclosión aguda de la violencia, es decir, cuando ya aparece o emerge el maltrato físico, el maltrato sexual o el maltrato emocional de manera más que de alguna manera controla más el victimario a la víctima. Y la tercera etapa, que es el arrepentimiento, luna de miel, en la cual el victimario muestra y le refiere a la víctima que está arrepentido, que va a cambiar, victimario o victimaria, que está arrepentido, que va a cambiar, que no lo va a volver a hacer, y nuevamente se vuelve a repetir este ciclo de la violencia, que de alguna manera fue su desarrollo, su explicación y su presentación de este ciclo, fue lo que ayudó a comprender por qué las víctimas de alguna manera permanecen sosteniendo esta relación de violencia. Conocer y comprender este ciclo reduce el nivel de sentimientos de frustración de quienes trabajan con mujeres golpeadas durante su proceso de cuestionamiento y toma de decisiones. Justamente esto es lo que les refería en la diapositiva anterior. Las personas, los profesionales, los agentes que trabajan con víctimas de violencia en la pareja, de alguna manera no comprendían por qué una vez que realizaban la denuncia o no querían realizar la denuncia, o si la realizaban la retiraban posteriormente. Entonces, de alguna manera, esto les ayudó, la comprensión de este ciclo, les ayudó a comprender que justamente las víctimas están atravesando por este ciclo. Generalmente se ve a estas mujeres en sus momentos de crisis, es decir, en el estadio 1 o 2, por lo que les resulta difícil aceptar que la pareja comparte buenos momentos y se preocupan mucho cuando la mujer repentinamente vuelve a convivir con el hombre violento. Nuevamente, lo que explica que las víctimas de alguna manera sostengan esta relación y les sea muy difícil reconocer y salir de esta relación de violencia, tiene que ver con que en la etapa puntualmente, en el estadio 2, solicitaban ayuda, pero luego ante la etapa 3 volvían de nuevo y de alguna manera presentaban una actitud esperanzadora, porque también lo que se presenta de fondo es un vínculo emocional, y de alguna manera continuaban sosteniendo este vínculo. Otro aspecto, otro concepto muy importante que ayuda a comprender por qué las víctimas sostienen
el vínculo de violencia en la pareja es el de indefensión aprendida. Es otro concepto sumamente importante y que también explica por qué no quieren realizar la denuncia o por qué de alguna manera sostienen por tanto tiempo este tipo de vínculos. La indefensión aprendida se refiere a la motivación de la mujer para cambiar su conducta, de alguna manera disminuye como consecuencia de episodios reiterados de golpe o de violencia emocional, sexual. De alguna manera la mujer, lo que se observaba era que la mujer disminuía su motivación para cambiar su conducta por los golpes reiterados. También en indefensión aprendida la mujer cree que su posible respuesta fracasada, es decir, que todo lo que haga no tendrá cambio ante su situación. Al generalizar su indefensión cree que no será capaz de alterar el final de la situación, es decir, que por más que realice o que se retire de la casa, la situación va a permanecer, que el victimario la buscará, la encontrará, continuará con la amenaza y que esta situación no va a cambiar. En este proceso renuncia la víctima a tratar de efectuar cambios. Eso es lo que define la indefensión aprendida. De alguna manera renuncia a tratar de efectuar cambios a la situación. Y teniendo en cuenta los mitos, la mujer podría defenderse o dejar la situación de violencia en la que vive, pero las mujeres aprendieron a vivir y asustadas y a creer que es imposible producir un cambio en la situación conyugal. Tengamos en cuenta que en relación a la violencia de pareja se observan muchos mitos y uno de ellos es que si la mujer quiere puede retirarse de esta relación. Y justamente son estos conceptos estudiados y desarrollados de indefensión aprendida y del ciclo de la violencia lo que explica por qué una mujer, más allá de su voluntad y de su motivación, continúa en la relación de violencia. Esto permite comprender este concepto de indefensión aprendida porque las mujeres o las víctimas se quedan y permanecen en la relación de violencia. De alguna manera aprenden por la repetición del ciclo de violencia acompañado de otras conductas. Tengamos en cuenta que la violencia generalmente va acompañada no solamente de la violencia física, sino que va acompañada de violencia emocional, aislamiento de la víctima de sus seres queridos, de sus amigos, de su familia, reproches permanentes, demandas permanentes, denigraciones permanentes, todo este tipo de conductas que ya la vamos a ver más adelante en las próximas diapositivas. De alguna manera la víctima va aprendiendo, va incorporando y va generando un concepto de sí misma en el cual no podrá cambiar esta situación. Esta percepción de sí misma, este concepto de sí mismo es producto de todo el contexto y todo el ciclo de violencia del victimario, todo el contexto de violencia emocional, social, económico, sexual y físico del victimario. Como modalidades de violencia en la pareja, la violencia por parte del compañero íntimo afecta la salud de la víctima de modo integral, es decir, no solamente a nivel físico, sino también a largo plazo el efecto es mucho mayor de la violencia emocional puntualmente y social. Existen formas de expresión predominante de esta violencia, pero en algunos casos las manifestaciones son múltiples y necesita que el equipo de salud preste atención a cada víctima, en particular para identificar y reconocer las formas combinadas de maltrato. Tengamos en cuenta que no se llama solamente violencia al maltrato físico, la violencia física, sino también a la emocional, que es la primera con la que empieza, con la que se inicia, también a la sexual, a la económica y a la social. La violencia puede iniciarse y generalmente se observa en el noviazgo con algunas conductas donde predomina la invisibilización que la propia víctima hace de las expresiones de violencia, es decir, la víctima minimiza, relativiza las expresiones de violencia, no las reconoce porque está en la etapa de noviazgo, en la cual es esperable la idealización de la pareja.
Existe una mirada idealizada que disimula las conductas incipientes de control y abuso por parte de la pareja victimaria, sumada a una creencia esperanzada de que esto va a cambiar en la medida en que la relación progrese. La forma más típica de expresión consiste en el aislamiento del grupo de pares, así comienza en el noviazgo, celos enfermizos, exagerados respecto de personas o actividades que ocupen el tiempo o interesen a la pareja, y el control sobre la sexualidad y su práctica. Hay 3 grandes formas de expresión de la violencia en la pareja: la física, la emocional, la sexual. También está la económica, tengamos en cuenta que es el manejo y el control sobre la economía, sobre los bienes, sobre los recursos económicos de la víctima. Y también la social, en relación al aislamiento que va generando gradualmente el victimario de las redes sociales de la víctima. Las redes sociales, si bien permanecen, de alguna manera la víctima va renunciando a ellas, las va dejando inactivas, y será luego el proceso de su recuperación, de su rehabilitación, en el cual habrá que rehabilitar o reactivar las redes que tiene. Ahora vamos a describir los tipos de violencia física presentes en la violencia en la pareja. Como violencia física se puede describir el uso de la fuerza física o la coerción para lograr que la víctima haga algo que no desea, con limitación de sus derechos. Puede ser en orden creciente de magnitud y gravedad en relación al daño real o potencial. Entre los indicadores podemos encontrar lesiones de pellizcones, empujones, también la presencia de conductas de tirones de pelo, puñetazos, patadas en distintas partes del cuerpo, cortes y lesiones con objetos punzantes, quemaduras, agresiones con armas como armas de fuego, cuchillo, navajas, que son armas blancas. Sí me parece tener en cuenta y que es sumamente importante en todos los casos de violencia, ya sea en la violencia en la pareja, ya sea en la violencia hacia los niños y en la violencia en el adulto mayor, es tener en cuenta como un indicador sumamente importante de la probabilidad de que esté sucediendo alguna situación de violencia en la pareja, el relato de la víctima frente a sus lesiones. Es decir, si el relato coincide, si lo que refiere la víctima sobre la explicación de por qué se realizó esa lesión coincide con el probable mecanismo de esa lesión. O en realidad es un relato ambiguo, poco claro, o que en realidad no tiene nada que ver lo que está refiriendo con el tipo de lesión que presenta. Entonces me gustaría remarcar que eso es un aspecto sumamente importante para que ustedes tengan en cuenta en los distintos tipos de violencia. Violencia emocional, tengamos en cuenta que son procesos que son graduales, que generalmente inicia con la violencia emocional, y que la violencia física aparece puntualmente en situaciones en las cuales el victimario o la victimaria presenta mayor frustración. Violencia emocional, la degradación intensa y continua por el control de las acciones o comportamientos a través de la intimidación y manipulación en detrimento de la víctima, que resultan en el desmoronamiento del autorrespeto y la identidad individual. De alguna manera vamos viendo este control permanente de las acciones de la víctima y este concepto que es fundamental, este mecanismo de intimidación y manipulación, que a nivel técnico se le denomina identificación proyectiva, que es un mecanismo que lo hemos visto, un mecanismo de defensa. Como ejemplos de violencia emocional: burlas, insultos, descalificaciones persistentes y o públicas, gritos, amenazas con relación a ella o a sus hijos, sospecha y control de las relaciones personales, es decir, las celopatías, actitudes tiránicas, aislamiento de las amistades, familias u otros contactos próximos. El dominio y control de la administración del dinero común o de la mujer, abuso económico, suele ser otra modalidad de ejercicio de la violencia que también repercute en lo psicológico y social. Como violencia sexual, se entiende el uso de la fuerza física, la coerción o intimidación psicológica para hacer que la mujer lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales indeseados por ella. Se observan, por ejemplo, burlas y descalificaciones sobre su capacidad sexual, obligándola a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, a protagonizar o presenciar actos sexuales perversos, a mantener relaciones sexuales en presencia de los hijos, ignorando y negando las necesidades y sentimientos de la mujer o de la víctima.
¿Cuáles serían los factores de riesgo o de vulnerabilidad que debemos tener en cuenta ante situaciones de violencia en la pareja? Como factores individuales, la edad joven de la víctima, en la cual no tenga experiencia sobre situaciones de pareja, el consumo de sustancias como el alcohol, que puede ser un factor coyuntural que aumenta las probabilidades de que se produzca la violencia al facilitar discusiones y disminuye la inhibición en el victimario, y si hay alto grado de impulsividad en las características del victimario. Se ha comprobado que las víctimas que viven con consumidores en relación al alcohol corren un riesgo mucho mayor que se les agreda físicamente, y que los hombres que han estado consumiendo alcohol infligen en grandes cantidades, infligen una violencia más grave en el momento de una agresión o de un acto impulsivo. Pero debe tenerse en cuenta que si bien es un factor de riesgo el consumo de sustancias, sea de alcohol o de otro tipo de sustancias, no justifica el consumo de sustancias la presencia de violencia. Es un factor de riesgo, pero vuelvo a repetir, no justifica la situación de violencia. No todos los que consumen o abusan de sustancias presentan situaciones de violencia en la pareja. Entonces me parece fundamental también marcar esa diferenciación. Otro factor individual para tener en cuenta como factor de riesgo es la presencia de trastornos del estado de ánimo en la víctima, antecedentes de depresión y otro tipo de situaciones o antecedentes de psicopatología. Otro de los mitos asocia a que tanto la víctima como el victimario presentan distintos tipos de psicopatologías. Más allá, si bien tener antecedentes de psicopatología, de episodios o de cuadros psicopatológicos es un factor de riesgo, eso no justifica y no explica de manera lineal y determinante la presencia de violencia en la pareja. Trastornos de la personalidad, esto mismo que les decía anteriormente, los victimarios son emocionalmente dependientes e inseguros, con baja autoestima, con dificultades para controlar sus impulsos, es decir, alto monto de impulsividad. Tienden a manifestar más ira y hostilidad, puntualmente el deprimirse, los trastornos de personalidad antisocial, agresiva y limítrofe, pero no todos los victimarios que infligen violencia presentan tales trastornos psicológicos. Por eso, tengamos en cuenta que estamos hablando de factores de riesgo, que puede ser un riesgo, por supuesto, una personalidad del victimario con características de impulsividad es un factor de riesgo, pero no es lo que justifica la situación de violencia de la pareja. Ni todas las personas con alto monto de hostilidad realizan o ejercen violencia en la pareja. Entonces, considerémoslo como un factor de riesgo, de vulnerabilidad. Poca instrucción, esto tiene que ver con el desarrollo académico, escolar, ingresos bajos, si bien es un factor de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad personal, tampoco justifica ni explica que solamente en los sectores sociales con bajos ingresos socioeconómicos y con poca instrucción se presente la violencia. También se presenta en sectores sociales con mayor poder adquisitivo. Y haber presenciado o sufrido violencia cuando de niño, es decir, haber tenido antecedentes de violencia en la pareja de los padres, en la pareja parental, también es un factor de riesgo. El punto es que también, vuelvo a repetir, esto no es lineal y no es que todos los niños que hayan tenido o que hayan observado, que hayan sido testigos de violencia en la pareja de sus padres, van a ejercer violencia o van a establecer relaciones con un victimario en su adultez. Es un factor de riesgo en la medida en que no ha sido elaborado emocionalmente las situaciones posiblemente traumáticas vivenciadas, pero no es una asociación lineal. Como factores de riesgo de la relación, la presencia de conflicto, inestabilidad en la pareja, dominio masculino en la familia, es decir, el modelo patriarcal,
asociado a la presencia del padre, del rol masculino, como sostén puntualmente económico de la familia, y todo el modelo patriarcal que históricamente se ha incorporado dentro de las representaciones sociales. La presencia de presiones económicas, por supuesto, genera estrés en la familia, es un factor de riesgo, sumado a los factores individuales, ahora los factores de relación, y lo que se denomina disfunción familiar, que es, por ejemplo, la dificultad, entre otros ejemplos, la dificultad en establecer límites entre las generaciones. Por ejemplo, niños que de alguna manera están presentes en espacios de la pareja, etc. En el plano interpersonal de relación, el marcador más uniforme que ha surgido respecto a la violencia en la pareja son los conflictos o desavenencias matrimoniales, es decir, la pareja que permanentemente presenta conflictos. Vuelvo a repetir, son, y que de alguna manera cuando se valora, cuando se entrevista a las víctimas, por ejemplo, se observa que la víctima ha cedido mucho de sí misma para sostener los deseos o las expectativas del victimario. Son factores de riesgo, vuelvo a repetir, de vulnerabilidad, pero no explican ni es justificación para la situación de violencia de pareja. Como factores comunitarios se observan la presencia de sanciones débiles de la comunidad contra la violencia doméstica, es decir, cuando observamos como factor de riesgo, cuando observamos que la reincidencia del victimario ante la víctima en los medios de comunicación, cuando no se toman las medidas pertinentes de acuerdo a la gravedad del caso, de alguna manera es un factor de riesgo comunitario. Las dificultades en el acceso económico, la pobreza. Como decía anteriormente, este tipo de violencia afecta a todos los grupos socioeconómicos y las víctimas que viven la pobreza la padecen en forma desproporcionada. Para algunos vivir en la pobreza con toda probabilidad genera estrés, frustración y un sentido de ineficacia por no poder cumplir con el papel culturalmente esperado de proveedores de sus familias, en el caso del victimario y cuando nos referimos a la masculinidad en sí y al modelo patriarcal. La pobreza actúa como un marcador de diversas condiciones sociales que se combinan y aumenta el riesgo con que se enfrentan las mujeres. De alguna manera, las dificultades en el acceso socioeconómico, en obtener recursos, el vivir en la subsistencia día a día, es un factor que genera estrés, que genera sobrecarga y tensión, y puntualmente en un modelo patriarcal de sociedad en el cual el hombre debe ser proveedor, también genera frustración. Estamos hablando de factores de riesgo, no es que sean factores explicativos ni justificativos, sino que son factores de riesgo. Tengamos en cuenta que, como decía anteriormente, este tipo de violencia está en todos los grupos socioeconómicos. Otro factor comunitario como factor de riesgo es poco capital social, las normas sociales relacionadas con la vida íntima familiar, esta creencia, esta representación que lo que sucede dentro de la familia no tiene que conocer lo otro, o otros no se pueden entrometer en cuestiones de intimidad familiar. Tengamos en cuenta que ya es considerado un delito, por lo cual no de instancia íntima, no de instancia privada, sino que ya amerita de alguna manera la intervención judicial y comunitaria y social frente a la violencia de género, a la violencia en la pareja. Y las normas de la comunidad relacionadas con la autoridad masculina sobre las mujeres. Nuevamente, este modelo de comunidad asociada al modelo patriarcal. Como factores sociales, normas tradicionales asociadas a lo femenino y a lo masculino dentro del modelo patriarcal, normas sociales que apoyan la violencia y puntualmente esto de no, si sucede en el ámbito privado no tienen por qué conocer los otros, y esto no es así cuando estamos hablando de situaciones de violencia en la pareja.
Y puntualmente como factores sociales de riesgo tenemos los mitos o creencias, que ya he ido desarrollando algunos de ellos. Los mitos son creencias que se van sosteniendo socialmente, aunque no tengan ninguna verificación con la realidad, ninguna base con la realidad ni con los científicos, se sostienen. Los mitos y creencias respecto a las mujeres golpeadas tienden a reducir justamente al aspecto individual lo que es reflejo de un orden social general. Por ejemplo, que las víctimas son sujetos enfermos y que el victimario es también un sujeto enfermo. Entonces, en este sentido, como decía anteriormente, se ubica el problema en el plano individual y se niegan los aspectos estructurales del problema. La personalidad del golpeador y de la víctima señalan aspectos complejos y simbióticos y existe una fuerte atracción y una situación emocional afectiva muy marcada. ¿Qué quiere decir este aspecto? Que si bien tanto la víctima como el victimario pueden presentar algún aspecto psicopatológico, esto no justifica las situaciones de violencia, por un lado, ni tampoco se puede explicar la situación de violencia solamente basado en psicopatología de ambos. Y disminuirlo, de alguna manera, reducir en un modelo reduccionista el problema a que padezcan psicopatología, en realidad se está perdiendo de vista todo el aspecto social y comunitario en relación a los modelos de la feminidad y la masculinidad. Otro mito es: ella hace algo para provocarlo. Se observa la naturalidad de la estructura jerárquica de la familia patriarcal en este mito, el concepto de la mujer como propiedad que puede requerir diferentes grados de control, y socialmente se aprueba la utilización de la fuerza, puntualmente la física. Otro de los mitos es: si ella quiere se puede ir, en la cual se desconoce, se niega, se minimiza la situación psicológica de pánico, el mecanismo de indefensión aprendida, el ciclo de la violencia, y el pánico que siente justamente la mujer por la indefensión aprendida, a ser encontrada y a ser castigada más duramente debido al intento de alejarse del victimario. Esto es lo que se observa en las intervenciones con víctimas, este miedo, este pánico, que ha sido de alguna manera inducido y generado por la repetición de los ciclos de violencia y por la indefensión aprendida de manera prolongada. Otro mito es que si ella quiere puede denunciar. En este mito se niega las probables retaliaciones con peligro de muerte y las dificultades materiales con que se enfrentan las mujeres o las víctimas producto de la burocracia institucional, de las actitudes del personal a cargo en comisarías y en tribunales que desalientan también la tramitación de estas denuncias. Y además con la necesidad de ingreso económico, ya que muchas veces las víctimas no cuentan con ingreso económico como otra forma de control y de retenerla. Otro de los mitos es un problema restringido a sectores populares. Como decía anteriormente, esto es puntualmente una creencia, un mito. Es erróneo porque en realidad en todas las clases sociales y sectores sociales está presente la violencia en la pareja, nada más que en las clases sociales con poderes adquisitivos más altos. Quizás la asistencia médica, de alguna manera privada, tiene otras formas de manejo e intervención en este tipo de situaciones, a diferencia de los sectores sociales populares. De alguna manera, en los barrios con bajos ingresos, asisten o buscan ayuda en las instituciones asistenciales públicas. También de alguna manera la comunidad tiene otras características, entonces está más informada de lo que sucede, y la intervención del sector público es muy distinto a la intervención del sector privado. Entonces este mito ha sido originado quizás por este tipo de diferencias en la asistencia, pero es un problema que es una problemática que está presente tanto en sectores sociales populares como en sectores sociales de mayor poder adquisitivo.
Otras tendencias reduccionistas, otros mitos que reducen el problema sin observar la complejidad del mismo desde los distintos aspectos individuales, relacionales o interpersonales, comunitarios y sociales. Otro de los mitos es: en una sociedad violenta las familias también lo serán. Esto es erróneo, no todas las familias presentan violencia, aún incluida en una sociedad violenta. La teoría del estrés es otra teoría bastante reduccionista, mediando entre el nivel social y el psicológico. De alguna manera refieren que ante situaciones de estrés puede presentarse mayor violencia en la pareja. No todas las familias reaccionan de la misma manera frente al estrés. Y otra de las tendencias reduccionistas mitos es que una familia con alto potencial de estrés genera un alto potencial de frustración y de violencia. Esto es relacionado con la teoría del estrés, pero tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos, en las familias donde hay alto potencial de estrés o situaciones estresógenas, no todas responden con situaciones de violencia. Como consecuencias generales del maltrato sobre la salud, los informes de la OMS, el informe de la OMS puntualiza que algunas evidencias del impacto sobre la salud de las mujeres son las siguientes: lesiones físicas que causan daño y aún la muerte, como aspecto más de más grave daño. Muchos homicidios de mujeres a manos de sus parejas están precedidos de años de violencia física y de violencia emocional, lo que se denomina ahora femicidio. Un número 12 veces mayor de intentos de suicidio entre mujeres víctimas de violencia, es decir, que aquí vemos no solamente el efecto de la violencia física en el cuerpo de la mujer, sino también la presencia de distintos aspectos emocionales producto de la violencia en la pareja. Mayor riesgo de alcoholismo y consumo de sustancias para la salud, mayor susceptibilidad a desórdenes psicológicos, como depresión reactiva ante la situación, personalidades desarticuladas e inseguridad, síndromes de estrés postraumático, que implican no solamente la asistencia en la salud corporal, física, sino también la asistencia en salud mental. Mayor tendencia a sentimientos de angustia, ansiedad y parálisis para su propia defensa, con inhibición de su autonomía volitiva, es decir, con inhibición de su voluntad, y exposición a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre ellas VIH. Entonces, como vemos, las consecuencias en relación a la salud integral, no solamente a la salud física, orgánica, sino también a la salud emocional, social, en las mujeres es de alto impacto. Por lo cual amerita una respuesta institucional del Estado, que no solamente al aspecto orgánico y físico, sino también a los otros impactos, por ejemplo la salud emocional, que es a mucho más largo plazo, para la recuperación de las víctimas y también de los victimarios. Como consecuencias físicas, las lesiones abdominales y torácicas, moretones e hinchazón, síndromes de dolor crónico, discapacidad, fibromialgia, fracturas, trastorno del aparato digestivo, síndrome de colon irritable, desgarros y abrasiones, lesiones oculares, mengua de las funciones físicas, y más comunes son los trastornos funcionales, que es una gran cantidad de dolencias que a menudo no tienen causa médica discernible, como el síndrome de colon irritable, la fibromialgia, los trastornos del aparato digestivo y diversos síndromes de dolor crónico. De alguna manera, estos trastornos funcionales, por llamarlos somáticos, psicosomatizaciones, pueden estar asociadas, si bien puede haber una predisposición en las víctimas, una predisposición a padecer este tipo de trastornos orgánicos, puede verse agudizado frente a la situación de violencia de pareja. Como consecuencias sexuales y reproductivas se observa trastornos del aparato genital, esterilidad, enfermedad inflamatoria de la pelvis, complicaciones del embarazo, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual,
aborto practicado en condiciones peligrosas y embarazos no deseados. La violencia durante el embarazo se ha acompañado de abortos espontáneos, inicio tardío de la atención prenatal, muerte y natalidad, parto y nacimientos prematuros, lesiones fetales, bajo peso al nacer, causa destacada de mortalidad infantil en el desarrollo. A mí me parece importante que tengamos en cuenta entonces para aquellos quienes vayan a trabajar en la maternidad, en neonatal, por ejemplo, en la parte neonatal, tener en cuenta que a veces cuando nos encontramos, por experiencia, cuando nos encontramos con mamás que han presentado, por ejemplo, antecedentes de partos y nacimientos prematuros de otros hijos, que no han acudido a la asistencia, quizás prenatal, quizás hay que tener en cuenta si están atravesando por alguna situación de violencia en la pareja. No estoy diciendo que en todos los casos suceda esto, pero es un factor a tener en cuenta. Consecuencias psíquicas y del comportamiento, abuso de sustancias, depresión y ansiedad, trastorno de los hábitos alimentarios y del sueño, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, fobias, trastornos por pánico, inactividad física, poca autoestima o baja autoestima, trastorno por estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, consumo de sustancias como el fumar compulsivamente, comportamiento suicida y daño autoinfligido y comportamiento sexual riesgoso. Vuelvo a repetir, las consecuencias psíquicas, emocionales son también a largo plazo en relación a la violencia de pareja. Como consecuencias mortales, como causa de muerte, asociada a la violencia en la pareja, se observa mortalidad relacionada con el SIDA, mortalidad materna, homicidio y suicidio. Homicidio que ahora es caratulado como femicidio. El antecedente de haber sido víctimas de violencia pone a las víctimas en mayor riesgo de depresión, de intentos de suicidios, de síndromes de dolor crónicos, trastornos psicosomáticos, lesiones físicas, trastorno del aparato digestivo, síndrome del colon irritable y diversas consecuencias para la salud reproductiva. Por lo cual, es importante que tengamos en cuenta justamente lo que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la violencia es un problema de la salud pública y amerita una respuesta por parte también de la salud pública. No solamente a los efectos en el cuerpo de las víctimas, sino también en su salud emocional, en su integración social, reintegración social con sus redes sociales, significativas, y también tener en cuenta a los hijos de las parejas en las cuales se presenta la violencia, los cuales también presentan distintos signos y síntomas propios de la violencia, de haber sido testigos de violencia de la pareja parental, que eso lo verán más adelante en el próximo año, en la próxima materia asociada a el desarrollo infanto-juvenil. Ahora a continuación continuaremos con la temática de violencia en los adultos mayores o hacia personas mayores, tal como lo refiere el informe de la OMS. Ahora vamos a ver otra temática asociada a la violencia y que nos corresponde en la materia de Psicología 2, que es no solamente la violencia en la pareja como adultos, sino también el maltrato en las personas mayores. Este tema se consideró como de asunto privado, al igual que la violencia en la pareja en un primer momento, y que no debía ser ventilado en público. Se ha convertido actualmente en una cuestión vinculada con la salud pública, así como la violencia de la pareja y la justicia penal. Es decir, que es penalizado e puede implicar ser caratulada la situación de maltrato a personas mayores como un delito o intento de homicidio, etcétera, todo lo que tenga que ver con la justicia penal. El maltrato de los ancianos se está tomando mucho más en serio, es un reflejo del interés cada vez más generalizado también por los derechos humanos y la igualdad en materia de género, y también por la violencia dentro del ámbito privado, de la intimidad y el envejecimiento de la población. Tengamos en cuenta lo que veíamos en la unidad número 1, que a medida que envejece la población también es necesario, como lo veíamos en el artículo y en el texto de CEPAL,
va siendo necesario también toda una red asistencial para adultos mayores. Y de alguna manera también tener en cuenta la posible presencia de maltrato en las personas mayores. Por primera vez este término fue descrito en 1975 en las revistas científicas británicas, utilizándose el término granny battering, que podría traducirse como abuelita golpeada. Tengamos en cuenta que por primera vez se refiere en esta época, en 1975, pero es un fenómeno que siempre ha existido. Lo mismo sucede con la violencia de pareja y el maltrato infantil. Si bien es en la década del 60, 70, cuando empieza a haber publicaciones sobre la temática de estos distintos tipos de violencia, es una situación que ha existido siempre, es una problemática que ha existido siempre. Pero de alguna manera las publicaciones, los estudios científicos, las investigaciones sobre la temática generan también la desnaturalización de estas situaciones de violencia que se asociaban a que pertenecían al asunto privado, a la intimidad familiar, y que ahora son consideradas como de asunto público y de cuestión pública. ¿Qué se define como maltrato a las personas mayores? Según la Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2000, refiere que el maltrato puede ser por acción o por omisión, es decir, con intencionalidad en la acción o por la negligencia. En ese caso, por lo común se denomina descuido, con intención o no, en una modalidad física o psíquica emocional, por ejemplo, agresiones emocionales o verbales hacia el anciano o las personas mayores, o puede entrañar un abuso económico u otros perjuicios materiales. Se observa la presencia de sufrimientos innecesarios, de lesiones o dolor, pérdida o violación de los derechos humanos de las personas mayores y deterioro de su calidad de vida. La frecuencia con que se produzcan este tipo de situaciones, su duración, gravedad y consecuencias, y sobre todo el contexto cultural en el cual se presentan. La Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las Personas Mayores define el maltrato a los ancianos como aquel que consiste en realizar un acto único o bien reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el cuidado de las personas mayores en el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza. Es decir, de alguna manera puede que sea la familia, pero puede ser también el cuidador que ha sido de alguna manera contratado para cuidar al anciano y en el cual está la confianza en que va a cuidar del anciano y que provocan daño o angustia a una persona mayor. Las modalidades de maltrato en el anciano son el maltrato físico, en el cual se observa que causa dolor o lesiones, ejercer coerción física o restringir la libertad de movimientos mediante la fuerza o el uso de drogas. El maltrato psíquico o emocional, es decir, infligir sufrimiento, intencionalmente o no, discriminar a los ancianos por motivos de la edad, insultarlos, usar palabras hirientes, denigrarlos, intimidarlos, formular acusaciones falsas, causarles dolor psíquico y sufrimiento. Y otra de las modalidades muy común es el abuso económico material, que es explotar a una persona mayor o hacer uso de los fondos económicos o recursos en forma ilícita o indebida. Controlar el dinero de la pensión, robarles los bienes, explotarlos, obligándolos a atender, por ejemplo, a sus nietos, como otros ejemplos. El abuso sexual hacia el anciano, mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con una persona mayor, el descuido, que también es muy común y frecuente, que es negarse a cumplir con la obligación de atender a una persona mayor o no cumplirla. Esto puede entrañar o no la tentativa consciente e intencional de causar sufrimiento físico o emocional a la persona mayor, perder el respeto por los ancianos, negarles el afecto y desatender su bienestar. El maltrato infligido por los sistemas, deshumanizar el trato a los ancianos en los dispensarios y en las oficinas de los servicios de pensión y hacerlos objeto, ¿sí? De alguna manera cosificarlos, que esto también lo estamos viendo actualmente en distintos espacios y ámbitos. Habría que hacer una distinción entre vejación, que incluye el maltrato verbal, el descuido pasivo y activo, la explotación económica y el exceso de medicación, y maltrato, que incluye la violencia física, psíquica, sexual y de robo.
Lo que es importante en el caso de los ancianos, que esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de estudiar, es que en el maltrato a los ancianos lo que lo caracteriza a este tipo de situación de violencia hacia los ancianos es que hay un triángulo. Es decir, se le llama triángulo de violencia, que de alguna manera incluye a la víctima, el agresor, por supuesto, como en toda situación de violencia, pero que particularmente también en el caso del maltrato hacia las personas mayores, incluye también a otras personas que tanto en forma directa o indirecta han observado a estos protagonistas principales en esa situación de violencia. De alguna manera son testigos, han observado, infieren, perciben que está sucediendo alguna situación de violencia hacia el anciano. Algunas observaciones: en los ámbitos comunitarios como institucionales, los casos de maltrato quizás sean mayores de lo que permiten inferir las estadísticas. Tengamos en cuenta que tanto en el caso de violencia en la pareja como en el caso de violencia hacia los adultos mayores existe una alta cifra negra. ¿Qué quiere decir esto de cifra negra? Este concepto se refiere a que no todos los casos de violencia son denunciados. Cuando se realiza una denuncia, de alguna manera se ingresa al sistema administrativo, al sistema judicial, y se puede contabilizar tal caso para tener en cuenta en las estadísticas a los fines de las políticas públicas. Por lo cual, teniendo en cuenta que generalmente son situaciones de violencia que suceden en la intimidad, y hay muchos casos en los cuales la víctima no realiza la denuncia por temor, o bien que los testigos tampoco realizan la denuncia, hay un gran número de cifra negra. Es aquel número de delitos que no son conocidos porque no ha ingresado oficialmente al sistema al no ser denunciados. Algunas de las discrepancias se deben a que el maltrato de los ancianos no había sido reconocido como tal hasta los años 70, al igual que sucede con la violencia de pareja y el maltrato infantil. Las defunciones de las personas mayores, tanto en los ámbitos institucionales como en la comunidad, se atribuían muchas veces a causas naturales, accidentales o a motivos indeterminados, cuando en realidad habían sido consecuencia del maltrato o el descuido. Esto también explica lo que es la cifra negra que les refería recién, el concepto de cifra negra. Como factores de riesgo o de vulnerabilidad, es decir, aquellos factores que pueden de alguna manera incrementar las probabilidades de que se presente violencia en el adulto mayor, encontramos como factores individuales: quienes ejercen violencia física es más probable que tengan trastornos de personalidad y problemas asociados con el consumo de sustancias que la población en general. Es decir, que en el victimario se presenten este tipo de antecedentes. Nuevamente, me gustaría acotar que no es una situación que justifica y que es una asociación lineal entre la presencia de consumo y la presencia de violencia hacia el anciano, como lo expliqué también en el caso de la violencia en la pareja. Las personas muy ancianas o más disminuidas, con deficiencias cognitivas y físicas, es un alto factor de vulnerabilidad, es decir, los que tienen más edad, que son muy ancianos, y quienes presentan, por ejemplo, demencia u otro tipo de patología, son de extrema vulnerabilidad. Las dificultades económicas del agresor, del victimario, parecían ser un factor de riesgo importante. A veces tenía relación con un problema de abuso de sustancia de un hijo adulto que lo llevaba a extorsionar a la persona mayor, por ejemplo, quitándole el cheque de la jubilación. Este es uno de los ejemplos. Pero sí también hay que tener en cuenta que si justamente quien cuida al anciano está atravesando por situación económica delicada, puede ser un factor de riesgo. No es justificativo ni tampoco es una asociación lineal, repito, pero puede ser de alguna manera un factor de riesgo. Y otro factor de riesgo de factores individuales en el caso del victimario o de la víctima, el resentimiento de los miembros de la familia por los gastos que entraña la atención de la persona mayor, también puede haber desempeñado un papel en este tipo de maltrato. De alguna manera, este último factor, es decir, en algunas familias, la sobrecarga económica que genera el cuidado y la atención de una persona mayor es un factor de riesgo también. No justifica ni tampoco es la única explicación
frente a la situación de maltrato hacia el anciano. Y no todas las familias en las cuales el cuidado del anciano mayor represente una sobrecarga económica va a realizar situaciones de violencia hacia el anciano. No todas las familias en esta situación. También para tenerlo en cuenta, simplemente estamos desarrollando lo que son factores de riesgo. Como factores relacionales, dentro de los factores de riesgo, la calidad de la relación en general y el nivel de estrés de quienes cuidan, el carácter de la relación entre los que brindan el cuidado y los que lo reciben antes que se produzca el maltrato puede ser un factor importante para predecir el maltrato. Es decir, tener en cuenta dentro de esta relación entre el cuidador o la cuidadora y el anciano, tener en cuenta la calidad de relación en general, tener en cuenta el carácter de esta relación, qué características tiene, para, de alguna manera, predecir si puede presentarse el maltrato. Otros factores relacionales son conductas perturbadoras y la agresión por parte del receptor de la atención y la depresión del cuidador, es otro aspecto a tener en cuenta, es decir, las características del cuidador. Y a veces características que tienen que ver con la agresividad en el anciano, no violenta, sino agresividad por su malestar, y tener en cuenta si el cuidador cómo reacciona frente a este tipo de agresiones, en especial por el malestar de tener que depender y de la pérdida de autonomía del anciano. Es otro factor de riesgo y hay que tenerlo en cuenta. El hacinamiento y la falta de privacidad es otro factor de riesgo. Vuelvo a repetir, no todos los que viven en situaciones de hacinamiento y de falta de privacidad presentan maltrato hacia los adultos mayores, pero es un factor a tener en cuenta. Hijos adultos que dependen de sus padres ancianos para el alojamiento o el sustento económico, un vínculo emocional muy fuerte entre la víctima y el agresor que muchas veces dificultaba la intervención de terceros. Este es otro aspecto a tener en cuenta. Como factores comunitarios y sociales de riesgo, en primer lugar se puede observar el aislamiento social. El agresor de alguna manera puede ser la única compañía con que cuenta la persona maltratada. Y esta situación de exclusividad del cuidado por parte del agresor es un factor de altísima vulnerabilidad. Los prejuicios contra la vejez, el sexismo y la cultura de la violencia a nivel social, la falta de estabilidad y de servicios de seguridad social para la asistencia de los ancianos es otro factor de vulnerabilidad comunitario y social, porque depende de los cuidados exclusivos de su familia o de determinados cuidadores. Por lo cual, de alguna manera, lo que siempre se desarrolla en términos de las temáticas de violencia es que hay mayor vulnerabilidad cuando hay mayor invisibilización. ¿Qué quiere decir esto? Invisibilización social. ¿Qué quiere decir esto? Que son más vulnerables aquellas víctimas que por su edad, por su condición, están mayor tiempo dependiendo de otros cuidadores y en sus casas, en sus hogares. Por ejemplo, los niños más pequeños, los bebés, que no van a la guardería, sino que dependen exclusivamente del cuidado de sus padres. En el caso de los adultos mayores, que no están internados, pero que dependen por su falta de autonomía exclusivamente de otros cuidadores, y en el caso de discapacidades que generan falta de autonomía. Este tipo de situaciones de altísima vulnerabilidad porque no hay instituciones como la escuela, como el trabajo, como la asistencia a hospitales que de alguna manera podrían captar, percibir indicadores de riesgo. Por eso, este tipo de invisibilización social, por el altísimo grado de dependencia de estas poblaciones, es lo que le hacen las poblaciones más vulnerables a las situaciones de violencia. El debilitamiento de los vínculos estrechos entre las generaciones de una misma familia, ese también es otro factor de riesgo. Es decir, entre padres e hijos y abuelos, trastornos sociales exacerbados por el delito, el alcohol y el consumo de sustancias. Las personas mayores se consideran como un blanco para el maltrato y la explotación, pues su vulnerabilidad es el resultado de una situación de pobreza caracterizada por la carencia de una jubilación, de oportunidades de trabajo, falta de higiene, la enfermedad y la mala nutrición. Es decir, de alguna manera son
posibles víctimas, es decir, tienen un altísimo riesgo de vulnerabilidad y de vulnerabilidad por sus mismas características de dependencia y por los aspectos sociales en los cuales tampoco a nivel comunitario y social se han habilitado espacios en los cuales puedan participar e integrarse. Indicadores. Sería importante tener en cuenta los indicadores que son aquellos signos, síntomas que observamos o que refiere el anciano, pero puntualmente en los casos de violencia es importante el observador externo. Indicadores, aquellos signos que de alguna manera pueden estar asociados de manera específica o inespecífica, pero que pueden estar asociados a situaciones de violencia. En el caso de los indicadores físicos, tenemos quejas de agresiones físicas que el anciano realiza, caídas y lesiones no explicadas, así como en el caso de las víctimas de violencia en la pareja, las lesiones cuya explicación que da la víctima, en este caso el anciano o la víctima de la violencia de pareja, no coincide con el mecanismo de la lesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la víctima puede referirme caí de las escaleras y en realidad cuando se profundiza y cómo se cayó y desde dónde, cuando se profundiza para poder observar la coincidencia entre el relato y la lesión, no coincide lo relatado con el mecanismo por el cual se produjo la lesión. Es decir, no tiene que ver con la caída de unas escaleras, sino o que puede haber sido empujado, pero puede ser también por algún otro tipo de acto de violencia. Entonces, es siempre importante tener en cuenta, tanto en el maltrato hacia los ancianos como en la violencia en la pareja, el relato de las víctimas. Si su relato es ambiguo o no, es un relato claro, y si coincide lo que está relatando sobre su lesión con el mecanismo probable de la lesión. Otros indicadores físicos son quemaduras y hematomas en lugares sospechosos o de tipo sospechoso, cortes, marcas en los dedos u otros indicios de uso de medios de inmovilización, pedido demasiado reiterado de recetas de medicamentos o poco uso de los medicamentos, ese es otro aspecto. Desnutrición o deshidratación sin una causa que guarda relación con la enfermedad, signos de atención inadecuada o de poca higiene y búsqueda de atención sanitaria con varios médicos o en centros de atención de salud. Este último indicador también se observa en el caso del maltrato infantil, es decir que de alguna manera ante la sospecha o la posible sospecha del equipo de salud de que el anciano sea víctima de una situación de maltrato, los cuidadores van rotando o van turnándose en los centros de atención a los cuales llevar al anciano. Como indicadores conductuales y emocionales que pueden estar posiblemente asociados a situaciones de violencia en el adulto mayor, se puede observar cambios en los hábitos alimentarios o problemas para dormir, actitud de temor, confusión o resignación, sin causa aparente que lo explique, pasividad, retraimiento o mayor depresión en el anciano, indefensión, desesperanza o ansiedad, afirmaciones contradictorias u otras ambivalencias que no son el resultado de una confusión mental, es decir, de algún tipo de síntoma de la demencia, renuencia a conversar abiertamente. Este es un indicador sumamente relevante en todas las situaciones de violencia, es decir, que cuando se intenta entrevistar y hablar con el anciano presenta esta actitud de renuencia a conversar sobre su intimidad. La persona evade el contacto físico con su cuidador, no lo mira a los ojos y evita la comunicación verbal. Y otro de los indicadores conductuales emocionales es que la persona mayor es dejada de lado por los demás. Estos aspectos los podemos observar, por ejemplo, en el momento de una internación o en el momento de visita hacia el anciano en la relación con su cuidador. Como indicadores sexuales de alguna situación de maltrato al anciano mayor, se puede observar quejas de agresión sexual, conducta sexual que no condice con las relaciones habituales y la personalidad anterior de la persona del anciano,
cambios no explicados en la conducta, como la agresividad, el retraimiento o la automutilación, que llaman la atención y que no tienen justamente motivos aparentes, quejas frecuentes de dolores abdominales o hemorragias vaginales o anales inexplicadas, infecciones genitales recurrentes o hematomas alrededor de las mamas o de las zonas genitales, y prendas íntimas desgarradas, manchadas o ensangrentadas. Como indicadores económicos de violencia hacia el anciano encontramos retiros de dinero irregulares o atípicos de la persona de edad, sin causa aparente, sin motivo aparente, retiros de dinero incompatible con los medios de la persona de edad, cambio de un testamento o título de propiedad que deja la vivienda o el dinero a nuevos amigos o parientes, falta de una propiedad, la persona de edad no puede encontrar joyas o efectos personales, movimientos sospechosos en la cuenta o en la tarjeta de crédito, falta de comodidades, pese a que la persona de edad podría permitirse esas comodidades económicas, problemas de salud física o mental sin tratamiento, y el nivel de atención que recibe la persona de edad no está a la altura de sus ingresos o medios con los que puede ser cubierto. ¿Qué indicadores tenemos que observar en relación al cuidador del anciano? Como indicadores se puede observar que el cuidador parece cansado o estresado, eso es un factor de riesgo, ya lo hemos visto antes. El cuidador parece muy preocupado o indiferente ante el anciano, culpa a la persona, al anciano por ciertos actos como la incontinencia, se comporta agresivamente, tiene algunas reacciones agresivas o impulsivas que llaman la atención, trata al anciano como un niño o en forma inhumana, tiene antecedentes de consumo de sustancias, se niega a que la persona de edad sea entrevistada sola, se pone a la defensiva cuando se le pregunta algo, puede tener una actitud hostil o esquiva, evitativa ante las preguntas, y el cuidador ha estado atendiendo a la persona de edad durante un periodo prolongado, lo cual ha facilitado gradualmente el mayor vínculo de confianza y de exclusividad con el anciano. Y ese es otro tipo de factor de riesgo y de indicador. Como dije anteriormente y me gustaría remarcar, hay que estar atento a la situación del paciente, del anciano, para determinar la posibilidad de que sea víctima de maltrato. El anciano tarda en solicitar atención médica cuando se lesiona o se enferma. Tengamos en cuenta el alto grado de dependencia de su cuidador o de la familia. Como en la víctima de violencia de género, las explicaciones del anciano sobre su estado de descuido y o lesiones puede que no coincidan con el mecanismo de las lesiones, y eso hay que estar muy atento, y es uno de los indicadores más importantes que dan cuenta de la posibilidad de existencia de violencia hacia el anciano o de violencia en la pareja. Como dije anteriormente, cuando el relato de la víctima no coincide con las características de las lesiones, ¿sí? Es un relato inverosímil, es un relato ambiguo y que no explica la lesión en sí. En ambos tipos de violencia, tanto en la violencia de pareja como en la violencia hacia el anciano, es un indicador de altísimo, es uno de los más específicos asociados a una posible situación de violencia. También en el caso de los niños, el relato. Cuando las explicaciones del anciano o de la persona que lo cuida sobre las lesiones a la enfermedad son vagas e inverosímiles, como decía. Cuando me refiero a relato, me estoy refiriendo justamente a estas explicaciones que brinda la víctima o la persona que la acompaña, que puede ser el victimario, frente como explicación ante sus lesiones. A eso se llama relato. Las versiones del paciente y de la persona que lo cuida sobre los antecedentes clínicos son distintas. La concurrencia frecuente a los departamentos de urgencia o a las clínicas, a las guardias, porque una afección crónica ha empeorado a pesar de que se ha indicado un plan de atención y el paciente cuenta con recursos necesarios para cumplirlo en su hogar. Una persona de edad con deficiencias funcionales que llega a la consulta sin que la acompañe la persona que cuida, también es otro aspecto a tener en cuenta. Y los resultados de laboratorio no son coherentes con el relato del paciente. Nuevamente, el relato como uno de los indicadores a tener en cuenta como más importantes frente a la sospecha de una posible situación de violencia.
Cuando se realice un examen, el médico o el trabajador de salud deben entrevistar al paciente solo, preguntándole directamente, por ejemplo, si ha sido objeto de actos de violencia física, si se han registrado sus movimientos, si se han restringido sus movimientos o si se lo ha descuidado, dando confianza y protección. Entrevistar al presunto agresor solo, prestar atención a la relación entre el paciente y el presunto agresor o victimario y a la conducta de ambos, poder observar, por ejemplo, si el posible o presunto victimario está tomando una actitud controladora frente al anciano en ese momento, realizar una evaluación geriátrica integral del paciente con inclusión de aspectos médicos, funcionales, cognitivos y sociales, y registrar las redes sociales del paciente, tanto formales como informales. Es decir, de alguna manera, lo que se sugiere ante situaciones de violencia es hacer una intervención interdisciplinaria, con distintos profesionales, no solamente médicos, enfermeros, sino también trabajador social, psicólogos. De alguna manera se pensará la estrategia de acuerdo a las características con las que haya llegado la víctima al centro de salud. Se organizará la estrategia para evitar la mayor ansiedad persecutoria para el victimario puntualmente y también para la víctima. Y con esta planificación se evaluará la presencia de indicadores de posible situación de maltrato. Se sugiere la entrevista a solas con la víctima, así como también con el victimario, es decir, la entrevista no conjunta, sino por separado, para ver las convergencias o divergencias de lo que refieren, para ver la actitud del presunto victimario frente a la entrevista a solas con la víctima, etc. Son todos datos que son importantes porque nos pueden dar indicadores sobre posible situación de violencia. Como consecuencia del maltrato de las personas mayores, pueden ser especialmente graves al tratarse de personas físicamente más débiles y más vulnerables. Una lesión relativamente leve puede causar daños graves y permanentes en el caso de los ancianos, y en el ámbito doméstico, graves dificultades emocionales, depresión o dificultades psicológicas, sentimientos de impotencia, alienación, culpa, vergüenza, temor, ansiedad, negación y el síndrome de estrés postraumático. Como vemos, los efectos a largo plazo son principalmente desde lo emocional. También en el caso de físico, en el caso de las personas mayores puntualmente, por las características de su desarrollo madurativo, de su maduración orgánica del organismo. Pero también a largo plazo las emocionales. El maltrato genera un gran estrés interpersonal que puede aumentar el riesgo de muerte. En los ámbitos institucionales, las personas pueden infligir malos tratos, un miembro del personal asalariado, otro residente, un visitante voluntario, a los familiares y amigos. Es importante también tener en cuenta todas estas personas que pueden ser posibles victimarios. Distinguir entre los actos individuales de maltrato o descuido en un ámbito institucional y también lo que es el maltrato institucional, en el que el régimen predominante de la propia institución es el maltrato o descuido a los ancianos. Generalmente se superponen, digamos. En una institución hay tanto maltrato institucional como actos individuales de ciertas personas que participan o trabajan en esa institución y generan maltrato. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta en los ámbitos institucionales? La prestación de la atención, por ejemplo, la resistencia a los cambios en la medicina geriátrica, el deterioro de la atención individual, la alimentación inadecuada y las deficiencias en la atención de enfermería. Por ejemplo, la falta de cuidado, de las úlceras de decúbito. De alguna manera son indicadores que llaman la atención sobre un posible maltrato institucional o bien actos individuales de maltrato por parte de quienes trabajan en la residencia de adulto mayor, para tenerlo en cuenta como posibles indicadores. Otros factores, los problemas del personal, por ejemplo, factores institucionales, el estrés laboral, el agotamiento, el trabajo en condiciones materiales deficientes, la falta de capacitación y problemas emocionales en el personal es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en relación al maltrato institucional hacia los adultos mayores.
Las dificultades en las interacciones entre el personal y los residentes, por ejemplo, falta de comunicación, agresividad de los residentes y las diferencias culturales. Y las condiciones externas, por ejemplo, la falta de privacidad esencial, el deterioro de los establecimientos, de estas instituciones de cuidado de adultos mayores, el uso de medios de inmovilización, la falta de estimulación sensorial adecuada y la propensión a los accidentes dentro de las instituciones, es decir, las condiciones propiamente edilicias que estarían marcando más que todo un maltrato institucional. Las políticas institucionales también son importantes de tener en cuenta si generan maltrato en el adulto mayor, en los ancianos, por ejemplo, las que se adoptan para beneficio de la institución, dejando a los residentes, a los ancianos, pocas posibilidades de elección en lo que respecta a su vida cotidiana. Las actitudes burocráticas o de indiferencia hacia los internados, la escasez de personal o su rotación frecuente es otro aspecto, teniendo en cuenta el vínculo de confianza que se establece, el manejo fraudulento de las pertenencias o el dinero de los ancianos y la inexistencia de un consejo de residentes o de un consejo de familiares de los residentes. Dentro de las acciones de prevención, podemos referir que en 1997 se creó la Red Internacional para la Prevención de los Malos Tratos a los Ancianos, INPEA se llama. En Buenos Aires, el programa Proteger se ocupa exclusivamente de los casos de maltratos de ancianos y se inició en el año 1998 como parte de los programas de Secretaría de Promoción Social y Dirección General de la Tercera Edad. Los profesionales y otros trabajadores que participan reciben capacitación en gerontología durante un periodo de 6 meses aproximadamente, en el que se hace hincapié en la prevención de la violencia y las intervenciones en los casos de maltratos de ancianos. Justamente el programa Proteger también tiene una línea telefónica de ayuda gratuita, lo cual sería sumamente relevante, así como tenemos la línea gratuita telefónica y anónima del 102 para el caso de los niños y un 0800 para el caso de violencia en la pareja, también sería importante en el caso de los maltratos al anciano por las características que tiene. El personal sanitario puede desempeñar un papel importante en los programas orientados a detectar el maltrato, por supuesto, y todo tipo de situación de violencia, y la importancia de realizar protocolos o pautas o guías, porque los protocolos implican también esto de generalizar, y no todos los casos de violencia son iguales, entonces por allí realizar pautas y guías para detectar y tratar los problemas de maltrato de las personas mayores, y rara vez intentan abordar las cuestiones relacionadas con la salud mental o los signos conductuales de maltrato como depresión, los intentos de suicidio o el abuso de sustancias, que también es un problema sumamente importante tanto en las personas mayores como en el cuidador posible victimario. Los programas para prevenir el maltrato de los ancianos en su hogar, en los cuales estos últimos desempeñan un papel protagónico, puntualmente se han ocupado de capacitar a los ancianos para que se encarguen de visitar o acompañar a otros ancianos que viven marginados, crear grupos de apoyo para las víctimas de malos tratos, grupos de apoyo puntualmente para adultos mayores, y preparar programas comunitarios para fomentar la interacción social y la participación de los ancianos. Construir redes sociales de personas de edad avanzada en las aldeas, en los vecindarios, en las unidades habitacionales, que sería sumamente importante porque de alguna manera genera mayor visibilización de la situación de los ancianos en su hogar. Trabajar con las personas mayores en la elaboración de planes de autoayuda que les permitan ser productivas. De alguna manera son programas que no solamente se focalizan de alguna manera en fortalecer al anciano, sino también y en protegerlo de situaciones de violencia y de promover su calidad de vida, sino también de alguna manera es que puedan aportar desde su perspectiva y desde sus vivencias programas, planes para otros pares que están atravesando su etapa evolutiva.